En el año 2004 yo trabajaba en una compañía internacional de consultoría y estaba en el área de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, donde resido, y era el tiempo de la inauguración del segundo término presidencial del presidente Bush. Era enero del 2005 y la compañía me pidió que yo fuera a uno de los bailes inaugurales del presidente Bush el día de su inauguración. Y esa noche pude ir al Hotel Hilton de Washington, D.C., para una de las presentaciones del presidente George Bush como presidente electo, y ya había hecho su juramentación. Y estaba en un salón con varios cientos de personas y todo el mundo estaba comiendo, todo el mundo estaba conversando, algunas personas bailando, todo el mundo estaba con su mejor ropa y todo el mundo estaba en haciendo diferentes cosas hasta el momento que anuncian que el presidente está por entrar. Y no importando tu afiliación política, las personas que estaban allí no estaban para bailar, no estaban para conversar con otra gente, las personas estaban para ver al presidente. Y tan pronto él entró, todo el mundo hizo silencio y todo el mundo capturó su atención hacia la persona del presidente Bush y su esposa Laura. Tú podías mirar alrededor y nadie estaba haciendo nada más. Todos estaban concentrados en ver, en escuchar, en reírse, aunque fuera un chiste malo del presidente, porque todos fueron allí con un propósito. El propósito no era ir a una fiesta en Washington, D.C., el propósito era estar cerca del presidente de los Estados Unidos. Yo puedo decir que él estuvo a algunos 5 o 10 pies de distancia de mí. En tiempos de COVID yo le hubiese podido pegar el COVID. Cuando vamos el domingo a la iglesia, hacemos muchas cosas, y son cosas que son importantes, pero vamos principalmente a estar delante de la presencia de Dios. Los domingos el templo de Dios se junta, el templo no es el edificio, el templo es cada una de las personas que somos parte del cuerpo de Cristo en una localidad y nos reunimos y Él dice que va a estar con nosotros. Y vamos a saludar a nuestros amigos y vamos a ver a nuestras amistades y vamos a animarnos, pero principalmente vamos a ver al Señor, vamos a acercarnos al Señor, vamos a ser ministrados por el Señor. Y algo que yo quiero traer en el día de hoy es que muchas veces hablamos de discipulado y lo separamos del domingo. Lo hacemos aparte del domingo. Y hay aspectos del discipulado que suceden fuera del domingo, pero todo discipulado debe apuntar al domingo. Debe apuntar al momento donde Dios ha prometido que en este tiempo de la historia de redención, Él va a estar más cercano a su pueblo. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, pero a través de la historia de redención, Él ha hecho su presencia más particular, bondadosa para su pueblo en diferentes lugares. Y en este tiempo, el lugar principal donde encontramos a Dios, y lo encontramos cuando abrimos nuestras Biblias en las mañanas, lo encontramos cuando tenemos comunión con hermanos, pero principalmente somos transformados cuando la palabra de Dios es proclamada y Cristo se hace real en medio de nosotros. Así que yo quiero afirmar las cosas que hemos escuchado, pero no dejar que nos olvidemos que todo eso tiene que apuntar al día del domingo, que es el lugar donde nos encontramos principalmente con Dios, en el templo donde Él habita. Y Dios nos da muchos medios de gracia, nos da libros. Hay un libro de matrimonio ahí que les puedo recomendar, no, es broma. Nos da comunión, nos da aspectos de conferencias, son aspectos de gracia, pero nada sustituye la presencia de Dios cuando su pueblo se reúne, porque el verbo que es Jesús es el verbo que da vida y solamente Él puede dar vida y da vida principalmente cuando hombres imperfectos predican el perfecto evangelio a la iglesia del Señor. Así que a través de la Biblia vemos discipulados fuera del domingo y afirmamos todo eso. En Tito capítulo 2 vemos mujeres discipulando a otras mujeres. En Efesios capítulo 4 vemos líderes discipulando y preparando a los miembros de la iglesia para poder salir a hacer la obra de discipular a otras personas. En Deuteronomio capítulo 6 vemos a los padres discipulando a sus hijos. En Efesios capítulo 5 los esposos están llamados a discipular a las esposas por medio del lavamiento del agua.
Vemos en Hebreos capítulo 10 que no nos dejamos de congregar para animarnos, exhortarnos. Es un tipo de discipulado los unos a los otros. Pero todos esos discipulados tienen que apuntar al domingo y no decirle a las personas, esta es la forma de cambiar. El domingo es algo que hacemos opcional. Un ejemplo que pudiera darle cuando en nuestra iglesia local hacemos consejerías a personas que no son creyentes o que no son miembros de la iglesia, siempre le decimos que solamente hacemos una consejería si no van a ir los domingos a la iglesia, porque le decimos que no es opcional ir el domingo a la iglesia para escuchar la palabra del Señor y que lo que vamos a decir los domingos tiene mucho que ver lo que vamos a decir uno a uno en la consejería. Así que hermanos, no hay libro de matrimonio, disciplinas espirituales que puede sustituir la presencia de Dios. Y esta pandemia, yo pienso que ha revelado muchas cosas, ha mostrado cosas que pienso que la iglesia tiene que restaurar, tiene que arreglar, quizás es la palabra, cuando salgamos de ella. Y una de ellas es que pienso que la iglesia ha mostrado que no tiene una doctrina robusta de la presencia de Dios. El mayor suceso en la vida del creyente sucede los domingos. Hay muchos ministerios que son buenos, pero la presencia de Dios para bendecir a su pueblo principalmente está en el templo, y el templo es cuando la iglesia de Dios se reúne. Y una de las razones que yo creo que mostramos que no tenemos una doctrina de la presencia de Dios robusta es como que hemos tratado de hacer el servicio atractivo para las personas. Utilizamos humo, luces, tratamos de ser sensibles para las personas y nos olvidamos que solamente la presencia de Dios es lo que puede transformar a la gente que estaba muerta en sus delitos y pecados. Es lo único que puede transformar a creyentes que estamos tratando de cambiar. Y las herejías en la iglesia usualmente han comenzado y nacen de preocupaciones misionales. Queremos suavizar la verdad para que las personas acepten el mensaje del Señor. Y lo que tenemos que entender, la presencia de Dios es lo que transforma a las personas. Y tenemos que creer que cuando un hombre se para, y no tiene que ser Miguel Núñez, Augusto Niponemos, no tiene que ser John MacArthur, Piper, el que tú prefieras, es el hombre que Dios ha puesto a liderar tu vida en tu iglesia local. Se para domingo, Dios va a estar ahí y va a hacer algo en tu vida. Estamos en tiempos donde más y más la cultura está centrada en uno mismo. Y en la iglesia eso ha sido algo que ha tenido mucho efecto. Hay un libro que si pueden leer en inglés les recomiendo, que acaba de publicar el pastor Carl Trueman, se llama The Rise and Triumph of the Modern Self. El levantamiento y el triunfo del yo moderno. Y él habla acerca de cómo la frase soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer se ha convertido en algo que todo el mundo entiende, pero él dice hace 30, 40, 50 años atrás nadie hubiese entendido eso. Pero la realidad es que el aspecto donde ahora el yo define quiénes somos permite una frase como esa existir. Y el problema es que vemos al mundo hacer algo así y decimos, wow, es increíble a dónde hemos llegado, pero no vemos cómo el yosismo ha gobernado en la iglesia y se ve en que los domingos no vamos a encontrarnos con Dios, el domingo vamos a la iglesia a que nos sirvan a nosotros, a que las cosas se ajusten a nuestro grupo, a nuestro gusto, y no vemos la realidad que Dios mismo hace su presencia de una forma especial en medio de nosotros. No vivimos asombrados de pensar y saber que el creador del universo, aquel que nos formó, el que sostiene cada molécula del universo, está en medio de su pueblo. El libro de Eclesiastés habla en el capítulo 4 de un rey centrado en sí mismo que no escuchaba y no era corregido. Y en el capítulo 5 habla de cómo debemos de guardar silencio y tener cuidado de lo que hablamos cuando estamos en la presencia de Dios. Así que voy a leer el capítulo 5 de Eclesiastés, que habla acerca de cómo debemos de comportarnos aquellos que hemos sido salvados por la sangre del Cordero, que hemos sido
salvados para ser parte del templo de Dios y cómo debemos de hablar y nuestra postura cuando vamos a la casa de Dios. Yo estoy convencido que eso es parte esencial de nuestro discipulado. Cómo nos acercamos a Dios en el momento que Dios ha dicho que estará más cerca de nosotros. Hermanos, no quiero que piensen que estoy diciendo lo que no estoy diciendo. Dios está con nosotros en todo momento. Pero Él ha dicho que va a estar de una manera especial cuando su iglesia se reúne. Ese es un tiempo especial de adoración. Y la adoración a Dios es algo que debemos de tomar en serio porque Él tomó en serio nuestra redención, hermanos. Y la forma que adoramos a Dios es escuchándolo atentamente. Así que vamos a leer Eclesiastés capítulo 5, versos 1 al 7. Hermanos, y cuando leemos un texto de las Escrituras, estamos leyendo las mismas palabras de nuestro Dios. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben qué hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir tu obra, la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Estas son las palabras de nuestro Dios. Hace unas semanas estaba en la ciudad de Caguas, Puerto Rico, donde nací, camino al aeropuerto internacional de San Juan, y iba por la autopista en un área que es de 55 millas por hora y el tráfico estaba a 25 millas por hora. Y no era un tiempo un momento para ver tráfico. Y cuando llego, en el carril de la izquierda había un camión pick-up bastante viejo con unas tablas que salían del pick-up y que estaban arrastrando casi por el piso, y la persona iba a 25 millas por hora con esta carga que estaba puesta ilegal en el carril donde se supone que uno vaya rápido, el carril de la izquierda. Se suponía que si iba a hacer eso, por lo menos se tirara por el carril de la derecha, que es el carril lento, pero él decidió hacer algo ilegal y a la misma vez ir por el carril que no se suponía que fuera. Aquellos que han ido a Puerto Rico saben que el carril de la derecha está destruido, así que él quería ir por el carril de la izquierda. ¿Y por qué traigo esta ilustración? Y no lo quiero decir con una manera de pensar que yo no haría algo como eso, pero eso muestra la realidad de que muchos de nosotros vivimos pensando en nosotros. Él puso esa carga ahí, él iba a ir por el carril, no importaba que iba a ser un tapón, que iba a ser tráfico, porque eso era lo que él quería hacer. Y quizás tú te puedes sentir un poco indignado a hacerte esta historia, pero la realidad del caso es que muchas veces hacemos cosas similares. Vivimos para nosotros. Y muchas veces podemos hacer el discipulado acerca de nosotros. Podemos hacerlo acerca de que personas me atiendan, que personas pasen tiempo conmigo, de poder tener un compañero, de no estar solo, de poder aumentar nuestro conocimiento, de poder hacer relaciones, y el discipulado no es acerca de nosotros, es acerca de Él. No es que necesitamos una terapia de estar en un couch acostado y que alguien nos escuche. Necesitamos ver a Cristo, porque solamente al ver la persona de Jesús seremos transformados. Así que todo discipulado tiene que ser para apuntar a la persona de Jesús, y todo discipulado debe apuntar a personas en su iglesia local a el servicio dominical, donde más claramente van a ver a Jesús y ser transformados. Ser transformados por el poder de ver a la persona de Jesús. El libro de Eclesiastés es un libro que yo he estado estudiando mucho últimamente, cuando el ministerio se hizo un poco más apretada la agenda, más viajes, más responsabilidades, más tentación de pensar que uno está logrando cosas. Regresé al libro de Eclesiastés para ver
acerca de qué es la vida. Y aquellos que leen Proverbios deben leer Eclesiastés, porque el libro de Proverbios nos dice que si hacemos ciertas cosas, Dios nos da sabiduría y tendremos resultados. Pero el libro de Eclesiastés nos dice, a veces tú puedes hacerlo todo bien y como quiera las cosas van a salir mal. Y tenemos que vivir con esa realidad y saber que lo que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Hermanos, con esto del COVID, hay personas que yo conozco que lo hicieron todo bien y como quiera se enfermaron. Y aquí estamos en Texas y la gente anda como si nada. En verdad yo creo que es un milagro si no me da. Y algunos no se enferman y no le pasa nada. Hay gente que ha estado en California encerrados como quiera le da. Porque no podemos controlar la vida. No podemos tomar la vida por un mango. Y Eclesiastés nos dice que debemos disfrutar las bendiciones pequeñas de la vida el día de hoy porque no sabemos qué tendremos mañana. Y en el capítulo 5 de Eclesiastés, cuando Eclesiastés es un libro medio oscuro, porque de momento tú dices, todo es vanidad, ¿para qué vivo? Pero el capítulo 5 nos dice algo claro, cuando vamos al templo, nuestra perspectiva es cambiada. Porque ahí va a estar Dios y Dios nos va a hablar y vamos a ver la vida lo que realmente es verdadero, lo que es la realidad. Vamos a ver la vida por el lente de que un día vamos a morir, pero Dios nos habla y nos anima y podemos estar cerca de aquel que nos puede dar vida después de la muerte. Eclesiastés 5 le da sentido a un mundo sin sentido. Y un mundo sin sentido que es parte de lo que nos están discipulando. Somos discipulados para que una vida que vivimos sin sentido podamos vivirla con sentido. Y Eclesiastés nos dice que en el templo del Señor encontramos sentido. Es interesante porque en este texto de 7 versículos la palabra Dios se menciona 6 veces y pareciera que por el resto del libro de Eclesiastés no se menciona a Dios. Porque en este pasaje el punto es, Dios se acerca a su pueblo y venimos humildemente a escucharles. Y una parte vital del discipulado de la iglesia es aprender a estar en la presencia de Dios. Yo creo que han habido tradiciones cristianas que han hecho muy barata la presencia de Dios. Y pareciera que la presencia de Dios está en todos lados. Y algunos le hemos temido decir que tenemos que estar en la presencia de Dios. Pero la realidad es que cuando vamos el domingo y estamos con los santos, debemos de decir, ¡wow! Estamos ante la presencia de nuestro Dios y Dios nos va a hablar. Dios le da importancia a ese momento. Y quiero decir algo con cuidado, porque cuando digo que Dios habla, cuando su palabra es predicada, pareciera pensar o decir que los que somos pastores tenemos una importancia mayor y Dios ha puesto el sacerdocio de todos los santos, pero en su misericordia y en su soberanía y en su gobierno, en su sabiduría, ha puesto personas imperfectas a predicar el perfecto evangelio. Así que, hermanos, muchas veces somos rápidos para opinar y lentos para escuchar. El capítulo 4 habla de un rey así, un rey que era lento para hablar y no podía ser corregido, no podía ser ajustado. No tenemos algunos de nosotros familiares así. A veces son nuestros padres ya a una edad avanzada y no se le puede decir nada, no se le puede corregir. Y la palabra dice que son necios ese tipo de personas, pero no nos damos cuenta que muchas veces vamos los domingos y hacemos eso. En lugar de escuchar a Dios y ser corregidos, nos ponemos a hablar y no escuchamos. Así que, ¿cuál es nuestra actitud hacia Dios cada domingo? ¿Tomamos en serio la realidad de que Él está con su pueblo o es algo que tomamos livianamente? Y hermanos, si algo nos debe enseñar la pandemia, yo sé que hay lugares que todavía no han podido reunirse regularmente, no todo el mundo está en Texas, es apreciar la realidad y la verdad y el regalo que es cada domingo estar con Dios en su presencia. Hermanos, que esto no nos enseñe que ahora podemos hacer servicios en línea, que esto es lo que nos dé un hambre por estar con su pueblo cuando podamos nuevamente. Así que, hermanos, la adoración a Dios es algo que tomamos en serio porque Él tomó en serio nuestra redención.
Por ende, escuchamos a Dios. Nuestro discipulado comienza escuchando a Dios. Punto número 1, el discípulo escucha. El discípulo escucha. Verso 1. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Él dice que venimos a la casa de Dios principalmente a escuchar. ¿Cuál es la casa de Dios, hermanos? La casa de Dios es el templo, el lugar donde Dios habita. Yo he dicho esto quizás en otras conferencias ante su palabra, pero Dios a través de la historia de redención se ha hecho presente en diferentes momentos en forma especial. En el Edén se hizo presente, ese era el templo donde Él se reunía con Adán y Eva. Luego lo vemos en Sinaí, donde hace su templo y da su ley a su pueblo y crea el pueblo de Israel. Luego lo vemos en el tabernáculo, hace su morada ahí. Luego hace su morada en el templo y luego hace su morada en la persona de Jesús, que es el templo mientras Él estaba en la tierra. Y Jesús asciende y vemos que su templo, el lugar donde Dios habita, Efesios capítulo 2 nos lo dice claramente, es cuando la iglesia se reúne. Efesios 2:17 dice esto: y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. ¿Quién hace esto? Efesios 2:17 dice, esta persona vino y anunció paz a nosotros que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. ¿Quién es esta persona? Verso 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Quién es ese Él? Es Jesús. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, Jesús nunca salió de Palestina. Nunca se movió del área donde estaba Jerusalén y Nazaret y toda esa área de Palestina. ¿Cómo Él llegó a la iglesia de Éfeso? ¿Cómo Él pudo anunciar esa realidad en Éfeso? Jesús anuncia el Evangelio y se hace real cuando su palabra es predicada. La palabra que es vida porque Jesús le da vida por medio del trabajo del Espíritu Santo de la palabra del Señor. Hermano, la palabra no es algo que simplemente memorizamos, es vida. Y por eso dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Oh, hermanos, vamos a ver a Dios, vamos a escuchar a Dios, vamos a recibir la palabra de Dios. Debemos de estar asombrados de que vamos a escuchar a Dios y no pensando lo que vamos a comer luego del servicio. No preparando, o sea, más importante con quién nos vamos a reunir. A veces le damos más importancia a la comunión luego del servicio que a la realidad de que estamos teniendo comunión con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo durante el servicio. Así que cuando dice guarda tus pasos, lo que está diciendo es que nos preparamos, estamos listos, preparamos nuestros corazones. No llegamos a la iglesia como si estuviésemos llegando a un juego de pelota, a un juego de la NBA. Llegamos con nuestros corazones preparados. Les voy a decir cómo se ve eso en mi casa. No estoy diciendo que se tiene que ver así en su vida, pero nosotros los sábados comenzamos a preparar nuestros corazones para el domingo. Y eso incluye acostarnos tempranos el sábado para poder estar preparados, para no estar soñolientos en el servicio. Y algunos tienen pastores babujidos, más preparados debe estar si tu pastor es medio soñoliento también. Porque no importa que el pastor hable lento o hable rápido, o sea puertorriqueño y haga muchas muecas. Lo importante es que si es la persona llamada a ese lugar, esa persona de la manera que lo hace está hablando la palabra del Señor. Y Dios está haciendo su presencia. Así que guardamos nuestros pasos. No vamos ligeramente. Y nos acercamos ¿para qué? Para escuchar. Y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. En el libro de Eclesiastés, el necio es el que habla mucho, el que sus palabras están constantemente llevándole al pecado. Y lo que nos está diciendo es cuando vamos a la casa de Dios, vamos a escuchar. No estamos diciendo en el mensaje, uy, quisiera que el hermano no hubiese faltado hoy porque esta palabra era para él, sino que la aplicamos para nuestra vida, porque preparamos nuestros corazones a escuchar a Dios para nosotros. Es el escuchar a Dios y adoramos a Dios al someternos a Dios.